Muy buenos días, tardes y noches para todos y para todas. Les doy la bienvenida a Paralelo 38, único programa en YouTube en el que hablamos de política internacional y tratamos de entender realmente qué sucede en el mundo. ¿Cómo es que se puede entender qué sucede en el mundo? Bueno, escuchando, aprendiendo, convocando a gente que sabe, debatiendo, discutiendo. No todos estamos de acuerdo en todo. Por este canal, por este programa, han pasado diferentes personalidades, diferentes personas que hablaron de diferentes regiones, diferentes cuestiones: Brasil, Estados Unidos, Afganistán, Haití, Israel y Palestina. Bueno, en fin, diferentes cuestiones. Entender lo que sucede en el mundo muchísimas veces, o mejor dicho, siempre sirve para entender qué sucede en nuestro país, en nuestra región, en Argentina. Quien vio el ascenso de Trump o de Bolsonaro no se sorprendió tanto, por ejemplo, con lo que sucedió luego en nuestro país con Milei, por más de que los argentinos muchas veces creamos que vivimos en un lugar único y que está separado del resto del planeta. Por eso digo, entender lo que sucede en el mundo para ver un poco mejor lo que pasa en nuestro país. Y ya que hablamos de estas grandes líneas de discusión, de estos grandes temas, hoy tengo un invitado que para mí es espectacular y que es realmente un honor presentarlo, y es Martín Mosquera. Martín es el editor principal de la revista Jacobin, una revista que se volvió referencia en el último tiempo, no solo la revista, sino también en redes sociales. Bueno, tengo varios ejemplares acá conmigo. Voy a leer, dice: Jacobin es una voz destacada de la izquierda radical en el mundo, que ofrece un punto de vista socialista sobre la política, la economía y la cultura. Martín Mosquera es licenciado en filosofía y además el editor principal de esta revista tan importante, en la que escriben, por ejemplo, Álvaro García Linera, Naomi Klein, bueno, varios nombres importantísimos, no de Argentina, sino del mundo. Martín, que es muy joven, es el editor principal, así que sin duda hay mucho para hablar, ¿no? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando, y por la presentación tan generosa. Bueno, a ver, me interesa esta presentación que hiciste. Jacobin es una voz destacada de la izquierda radical, ya ahí entramos en un terreno interesante, en el mundo, que ofrece un punto de vista socialista. Año 2024. ¿Hasta qué punto se puede, y te tiro así con munición pesada, Dale, se puede seguir diciendo o se puede seguir pensando el mundo en las categorías de izquierda, derecha, socialismo? El socialismo hoy no es el mismo que era en 1917 con Lenin. La izquierda no es lo mismo. Aparecen personajes como Bukele, por ejemplo, que uno dice, sí, es de acá en esto, de acá en lo otro, medio inclasificables. ¿Qué es izquierda y derecha hoy? Bueno, a ver, te respondería en principio, ¿tiene vigencia la distinción? Yo creo que sí. Ahora vamos a ver un poco. Uno podría decir sencillamente que la derecha está orientada a la conservación del orden social, del orden cultural, de las desigualdades, y la izquierda las desafía, ¿no? Eso es una definición demasiado sumaria. En segundo lugar, históricamente hubo una distinción entre una izquierda, llamémosla así, reformista, para utilizar términos clásicos, que trata de reformar el sistema social, y una izquierda que está la que está más entre signo de pregunta, revolucionaria. Cambiar todo. Claro. Y acá yo diría que para pensar, para darle el sentido preciso a tu pregunta, hay que remontarse a un episodio que ya nos empieza a quedar lejos en términos vitales, pero está muy cerca en términos de historia a largo plazo, que es el impacto internacional, global, político-cultural que tuvo la desarticulación del campo socialista, la caída del muro de Berlín. Eso cae la Unión Soviética, 1990, cambia 91. todo. Todavía estamos viviendo el efecto, digamos, la fuerza de choque negativa que significa los efectos ideológicos que significó la caída del muro de Berlín. Porque pensemos un dato, desde más o menos 1848, es decir, cuando fue la llamada la primavera de los pueblos en Europa, donde ya aparece el socialismo como una ideología fuerte, hasta el 89-91, es decir, hasta la desarticulación del campo socialista, existió en la mente de millones de trabajadores la idea de que había una alternativa social al régimen como tal. No a desigualdades puntuales, sino al régimen social. Que había otra cosa había posible. otra forma de hacer las cosas. Eso desapareció. El impacto de eso es enorme. Por eso Perry Anderson Vos decís entonces, durante 150 años, mal o bien, existió la idea entre los obreros de que había otra forma. Exacto. Y hace 30 años no existe más. No existe más.
Por eso hay una editorial muy famosa de Perry Anderson, que es un historiador británico clásico, donde dice algo así como el neoliberalismo es la ideología desde la Reforma, es decir, de la Reforma protestante, que no tiene ningún competidor en la historia moderna, ¿no? Se enseñorea casi en soledad. Esto presenta obviamente un desafío respecto a los temas que vos me traes, que es el socialismo hoy, ¿no? Y yo creo que estamos en un esfuerzo, desde el punto de vista político, intelectual, cultural, por renovar esas palabras, por pensar, hacer un balance de lo que pasó. Digamos, no podemos perder de vista que las experiencias del socialismo del siglo XXI terminaron en autoritarismo político y estancamiento económico, no, para ir rápido. O sea, tuvieron grandes logros, ¿no? Uno ve Cuba y ve los logros sociales, culturales, educativos. Ve los primeros años de la Unión Soviética y, pese a las brutalidades autoritarias que vienen con Stalin, hay un gran desarrollo industrial. Uno ve incluso China, con la combinación de planificación y mercado, un gran impulso. Ahora, los límites que tuvieron esas experiencias respecto a nuestras expectativas fueron enormes. Ahora, yo quiero vincular, porque yo creo que esto puso en tela de juicio la idea de una izquierda anticapitalista, pero también puso en tela de juicio la existencia de una izquierda reformista, porque están en relación, porque el sistema social entrega concesiones cuando se ve amenazado, ¿no? Por eso la posguerra, ¿no? La posguerra, ¿qué pasó? Una guerra, la segunda posguerra, ¿no? Se venía una crisis brutal que había iniciado en el 1914 con la Primera Guerra, la Gran Depresión del 39, el ascenso del fascismo, la Revolución Rusa, un colapso, era la catástrofe, dice Erich Hobsbawm. Y del otro lado está la Unión Soviética amenazando, ¿no? Y ahí se armó, también hubo una configuración económica muy específica, pero el estado de bienestar keynesiano. Entonces las dos izquierdas entran en crisis simultáneamente. Y por eso nosotros no tenemos revoluciones, sino tampoco tenemos experiencias reformistas muy exitosas, ¿no? Eso sería una primera aproximación al tema. Bien. A ver, porque te fuiste a la Segunda Guerra. Vos decís esta cosa de como, bueno, cuando el capitalismo está en crisis y ve que hay una amenaza, en este caso la Unión Soviética, bueno, aparece el estado de bienestar como, che, te doy esto, te doy lo otro, como para que... O sea, para salvar el capitalismo, en última instancia. ¿Se puede pensar hoy en algo por fuera del capitalismo? Digo, incluso China es capitalista, sí. Obvio, es otra cosa completamente diferente, pero ¿existe? Bueno, hoy la expectativa está muy lesionada, no solo hoy, los últimos 40 años, ¿no? La idea de que pueda haber una alternativa social. Es archicitada esa frase que además ya perdimos cuál es el autor, que si Mark Fisher, si Jameson, si Zizek, que dice es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Bueno, vamos a dar la vuelta un segundo. El capitalismo nos está llevando a una catástrofe ambiental, ¿no? Eso está claro. Está claro. Bueno, todo indica no, los científicos dicen que estamos a pocos años, posiblemente 10 años, de que se pasen los puntos de inflexión a partir de los cuales la catástrofe no es inmediata, pero es irreversible. Bueno, estamos hablando de... No sé si existe alternativa, pero que tenemos que intentar forjarla porque las transiciones que se están desarrollando, Biden, el capitalismo verde, son demasiado poco para la magnitud de la catástrofe que tenemos en ciernes. Esto sin hablar de las tendencias a la guerra, el nivel de desigualdad que vivimos, la pobreza, etc. Entonces, ¿existe alternativa social? No lo sabemos. Hay que intentar construirla, creo yo. Es interesante esto que decís en el sentido de, bueno, desde que la Unión Soviética terminó y junto a ello terminó esa idea de que existía otra forma de hacer las cosas, bueno, decís, la clase obrera entró en crisis, no sabe muy bien a qué atenerse, qué expectativas hay. Y el fenómeno que surge en los últimos años, y a ver, somos argentinos, es que de repente quien se adueñó de esas expectativas lesionadas es la ultraderecha, ¿no? O sea, ¿eso es así, te pregunto? Y en el caso de que sea así, ¿por qué? Bueno, son dos fenómenos completamente interrelacionados. Primero que hay que poner, hay una fecha que es clave, que es la crisis que se inicia en el año 2008, ¿no? Todo indica, hay muchos indicadores, que esa crisis no fue una crisis bursátil más, una crisis, sino que es el equivalente a las grandes crisis que sufrió el capitalismo, ¿no? Pensemos, fines del siglo XIX tiene en 1873 una gran depresión del capitalismo. Se recompone y tiene una expansión. Eso
cambia la morfología del capitalismo, ¿no? Pero en el medio un momento muy tormentoso. Lo mismo, recién mencionábamos, entre 1914 y 1945 sucedió la crisis del de todo. 29. La crisis del 29 en el medio, pero un periodo muy convulsivo de transformaciones que dio lugar al estado keynesiano de posguerra. Y en los 70 hay una nueva crisis que empieza con el petróleo en 1973, pero que da lugar a una nueva transformación que es el neoliberalismo. Si uno analiza esas etapas discretas del capitalismo, ve que en el medio, en el famoso interregno, como dice Gramsci, sucede de todo, ¿no? Hay la frase también archirrepetida de son los claroscuros donde aparecen los monstruos, que en realidad serían los síntomas mórbidos, sería la lo que no más... termina de morir. Sí, cuando no termina de morir, no termina de nacer, en el medio, en esos claroscuros, aparecen los monstruos. Bueno, estamos viendo monstruos. Entonces, un primer elemento es, hay una crisis de características históricas que está, en mi opinión, iniciando una transición en la cual estamos a mitad de camino, entonces no sabemos qué es lo que hay después digamos, cuando termine este túnel en el que estamos, y hay un gran malestar social vinculado a eso, evidente. Ahora, en el mundo. En el mundo, en todos lados. Ahora, ¿por qué no lo captura ese malestar social la izquierda sino la derecha? Y ahí yo creo que hay que agregar dos elementos, uno ya lo mencionamos. El de más corto plazo es que en realidad, después de la crisis del 2008, sí hubo un pequeño ascenso de la izquierda. Analicemos. El año, primero, un poco antes, fines de los 90, principios de los 2000, hubo una serie de rebeliones en América Latina, de la cual sus resultados fueron los gobiernos progresistas. Y fue simultáneo en Europa, en Estados Unidos, el movimiento antiglobalización y antiguerra. Uno ya no se acuerda, o las que son muy jóvenes no lo vivieron, pero la fecha de movilización contra la guerra en Irak fue más importante que la movilización contra la guerra de Vietnam. Entonces, ese fue un primer ciclo. Ya después del 2008 hubo un ciclo muy importante, que fue el 2011, con las caídas de las dictaduras en el mundo árabe, la famosa primavera árabe, los indignados en España, las huelgas en Grecia, y luchas en buena parte de Europa, Occupy Wall Street en Estados Unidos. Pensemos que en el centro del capitalismo, en el país del capitalismo popular y del macartismo, el nombre del socialismo renació, ¿no? Hay encuestas donde decían que los millennials, la mitad se consideraba socialista, estamos hablando de una cosa... Ahora, ¿qué pasó con todo eso? Y esa me parece que es la segunda razón. Y es que, esto lo trabajamos en el último número, lo que vivimos sobre todo a partir de 2015-2016, digamos, siempre es difícil fechar un proceso, pero pongamos esa fecha como simbólica, es que esas experiencias y ese intento de darle una respuesta a la crisis, desde la izquierda empieza a entrar en crisis. Empecemos a repasar. 2015 fue el año que Syriza, que fue posiblemente la mayor esperanza de la izquierda europea en toda una generación, desde Mitterrand en los años 70, desde mayo de 68, capitula ante la llamada Troika, ¿no? Los organismos multilaterales europeos, y llega al gobierno aupado por una lucha social y un mandato de ir contra la política de autoridad y aplica un nuevo programa de austeridad. Eso fue un golpe demoledor. Podemos en España también empieza un declive en ese momento. Hay expectativas muy interesantes en torno a Jeremy Corbyn en el laborismo inglés, Bernie Sanders en Estados Unidos, todo eso hacia 2020 se termina. Las primaveras árabes ni hablar, ¿no? Termina en guerras tribales, estados fallidos o regresiones autoritarias, en algunos casos peor a lo que existía previamente. Y en América Latina hay una crisis del progresismo para esa época, ¿no? 2015 empieza que gana Macri, es el impeachment a Dilma, diciembre, enero, la crisis de Venezuela. Entonces, juntemos dos elementos. Por un lado, una crisis económica que genera un gran malestar y una gran inestabilidad en todos los terrenos geopolítico, económico, social. Una dificultad de la izquierda para dar respuesta en un sentido democrático, emancipatorio a ese malestar. Y pongamos lo que hablamos al principio. La izquierda todavía tiene la losa de la crisis, llamémoslo así, la crisis subjetiva de la clase trabajadora, de la izquierda, que viene de la derrota estratégica que sufrió en el siglo XX, ¿no? Entonces no logra emerger todavía como una alternativa de gran escala que logre capturar la imaginación de las masas. En ese contexto se abre paso la extrema derecha. Y 2015-2016 es muy sintomático porque Syriza capitula ese año. 2016 es el Brexit, un fenómeno completamente inesperado, ¿no? Que uno puede discutir en la Unión Europea, pero tuvo un contenido muy antiinmigrante, muy reaccionario, y la elección de Trump. Y eso dio el pistoletazo de salida para que un fenómeno que hasta ese momento se consideraba reducido en la Unión Europea, ¿no? Uno miraba Le Pen, el Le Pen padre, o algunos fenómenos todavía muy marginales, de golpe se transformó en una avalancha internacional, que es la situación en la que estamos hoy.
Y entonces, digo, me queda claro por qué, o al menos las principales líneas, los ejes, ¿no? De por qué la izquierda no logra capturar, entre comillas, ese descontento. ¿Por qué lo hace la extrema derecha? ¿En qué aciertan? Hay que pensar que, voy a decir una cosa muy elemental, hacia algún lugar el malestar tiene que ir, Sí. ¿no? Los partidos tradicionales se hunden, hubo un intento de la izquierda inicial, también terminan experiencias fallidas y aparece como un outsider exterior al sistema político. Pensemos el eco de todo esto que tiene con la situación local, ¿no? Sobre la base de experiencias fallidas locales, aparece alguien que dice... Yo estoy por fuera. Estoy por fuera, que es la forma en la que siempre irrumpió la extrema derecha, ¿no? Como un personaje outsider. Pensemos el relato típico de los nazis. En el año 30 era un grupo lunático de los cuales la gente se reía y nadie le daba importancia. En el año 33 habían instalado una dictadura, ¿no? Ese nivel de velocidad de algo que está en los márgenes se coloca en el centro. Hay un gran malestar. Yo creo que lo que está apareciendo hay otro elemento muy importante, que es la crisis del neoliberalismo. Tenemos 40 años de políticas neoliberales que han generalizado un entorno de anomia mercantil, inseguridad social, inestabilidad laboral, que hacen que la demanda de orden empiece a ser un reclamo popular. No es un reclamo de las élites, no es un reclamo de los sectores represivos, sino la demanda de necesito algo que me proteja, empieza a ser un reclamo que viene de abajo. Yo creo que eso es el pegamento, la demanda de orden, que empieza a empujar a el bloque social y político en ascenso que es la extrema derecha. Y un último punto que quiero mencionar es, en todos lados la extrema derecha pone como su adversario lo que ellos llaman la ideología de género. Entonces también ahí hay una vinculación entre el ascenso de la lucha feminista, las luchas antirracistas y una reacción patriarcal, sexista, sobre todo en el sector de la juventud. Yo creo también, pero esto ya nos vamos a cualquier otro lado, que tiene que ver también con el hecho de que, bueno, esta es la primera generación, o la segunda, pongámosle, que vota y que creció con celular y redes sociales, lo cual, bueno, te genera primero otra forma de llegar a la información, pero también una mentalidad mucho más individualista que tal vez la que era antes. Digo, no sé si pensar eso como un emergente o como una causa, ¿no? Como causa o como efecto. Mira, yo voy a recuperar lo que voy a decir. Primero vamos a una aclaración. Todo fenómeno de estas características es complejo, entonces hay muchas causas que concurren. Y aparte lo estamos viviendo. Entonces... y está en proceso, entonces nos vamos aproximando de manera parcial. El tema de te voy a mencionar dos cosas que vos me señalaste. Primero, la individualización de la fuerza de trabajo, ¿no? Hay una tendencia fuerte, por ejemplo... Sí, hoy los sindicatos no es lo mismo... ¿Qué es el sindicato para alguien que trabaja en Uber? Claro. ¿No? Que tiene un vínculo ni siquiera con una patronal, sino con un algoritmo, ¿no? Es una fuerza de trabajo individualizada. Eso ha contribuido. Y después el tema de las redes sociales es importante. Mira, te voy a comentar algo de los años 30. Los estudios sobre el fascismo histórico suelen mencionar que lograban dar discursos contradictorios, pero dirigidos a bases sociales diferentes, ¿no? Es decir, a cada sector social les llegaba un discurso que tal vez era contradictorio con el de al lado, pero lograron articular eso que parecía... Bueno, las tecnologías actuales es eso elevado a la máxima potencia, ¿no? Sí, a vos te llega la parte en la que luchan contra la ideología de género, a él le llega la parte en la que dice no más inmigración, a él la que dice fuera la casta, supongamos, ¿no? Exacto. E incluso, ¿por qué vivimos el tiempo de la posverdad? Se suele decir, o de las fake news. Yo tengo un amigo brasileño que en la lucha contra Bolsonaro lo que dijeron es, bueno, tenemos que investigar la resiliencia electoral de Bolsonaro. O sea, en Brasil bajó el salario 25%, 20-25%, habría que chequearlo. ¿Qué pasa que la gente lo sigue votando? Y se metieron en las redes ahí a hacer un trabajo de investigación y lo que veían es que esa gente vivía otra realidad. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Todo el mundo sabe en principio que Bolsonaro tuvo una actitud negacionista con la pandemia y rechazaba las vacunas. Ahora, cuando eso se transforma en un reclamo popular, es decir, quiero una vacuna porque quiero estar protegido, empezó a circular que el problema de la vacuna eran los gobernadores y la base del bolsonarismo compró eso. Hoy eso está pasando acá. Si uno analiza y se toma en serio las redes sociales, que hay que meterse en las redes sociales de la extrema derecha,
ve que es como una cámara de eco donde reciben una narración de los hechos hecha a medida de sus necesidades. Y es complicado porque hay un cambio. Históricamente, la modernidad al menos, hubo una especie de esfera pública unificada, ¿no? Podíamos opinar diferente, siempre hay debates de interpretaciones, pero había algo ahí en el medio donde todos... Ahora pareciera eso haberse fragmentado. Y eso... Como que cada uno discute en un salón diferente. Claro, con hechos diferentes. No, claro. No literalmente con hechos diferentes, pero no quiero decir no hay hechos sino interpretaciones de los hechos, pero nos serviría en este caso. Porque efectivamente, si no hay vacunas en Brasil, ¿el responsable es Bolsonaro o son los gobernadores? Si toda la base de Bolsonaro piensa que quiere vacunas, pero los gobernadores no le permitieron a Bolsonaro aplicarlas, crece el malestar con los gobernadores, no con Bolsonaro. Entonces, ese nivel de forzamiento de la verdad es una cosa que está beneficiando a la extrema derecha. ¿Y cómo entonces, la izquierda, o lo que llamamos izquierda, digo, en este mundo tan complejo, qué tiene que hacer? Porque lo que a veces uno ve es que, por ejemplo, muchas veces uno se queda, o la izquierda, en el discurso evidentemente exitoso en algún momento, pero antiguo, por ejemplo, los sindicatos. Y vos decís, pero tal vez hoy en día, cuando todos quieren ser programadores o creadores de contenido, hablar de los sindicatos tal vez no le llegás a nadie. Por más que siguen siendo importantísimos, pero evidentemente hay otra gente que entendió mejor que hay otro discurso que capta más. Sí, bueno, obviamente, ¿qué puede hacer la izquierda? Es una respuesta difícil, ¿no? Si alguien la supiera, sí, bueno. Vamos a explorar un acercamiento. Mira, el tema de los sindicatos. Hay dos tendencias, porque también ten en cuenta que en Estados Unidos en los últimos años hubo un fenómeno de sindicalización altísimo e incluso en empresas, Starbucks, capitalismo plataforma, Amazon. es decir, Amazon, esas empresas donde parece casi imposible sindicalizarse, igualmente irrumpió. Entonces ahí, ojo que tal vez no sean tan viejos los sindicatos, digamos. Después, hay muchas cosas que, volvamos un segundo al tema de la comunicación. Sobre el tema de... la izquierda fue vanguardia en términos de comunicación. Pensemos los periódicos de la socialdemocracia de fines del siglo XIX, el papel del periódico para Lenin, digamos, construyó muchas cosas donde no existían. Hoy es al revés, ¿no? Claro. Quien está a la vanguardia de la extrema derecha y nosotros utilizamos tal vez el periódico del siglo XIX, ¿no? Uno corre desde atrás. Claro, corres tal vez un siglo y medio de atrás. Bueno, tenemos que ver cómo actualizamos esas herramientas, cómo empezamos a dar una disputa en el terreno político, cultural, ideológico, adaptado al mundo técnico en el que vivimos, ¿no? Y hay intentos, modestos todavía, obviamente los recursos de unos y otros son muy diferentes, pero creo que hay mucho por hacer en términos de rearme y recomposición en el sentido de preparar nuestro proyecto para las condiciones actuales. Volvamos a Europa. Porque vos hablás de la ultraderecha y evidentemente en Europa, crece mucho, ¿no? Las elecciones en Alemania, hace un tiempo en una región ganó uno que algunos caracterizan como directamente neonazi. Francia no ganó, pero porque se terminaron aliando improbablemente unos partidos y probablemente gane en algún momento la extrema derecha. Vox en España. ¿Cuál es la caracterización que haces de la ultraderecha en Europa? ¿Por qué crece tanto? ¿Y cuánto tiene que ver el fenómeno de los inmigrantes? En Europa está golpeando muy fuerte la crisis del neoliberalismo, ¿no? Porque además es un continente, me voy a referir sobre todo a la Unión Europea, que tiene muchas dificultades para desandar las políticas neoliberales, sobre todo por la zona euro, ¿no? Si uno analiza, quiero solo decir una palabra al respecto. Si uno analiza el mundo actual y lo compara con los años 80 de Margaret Thatcher y Reagan, ese neoliberalismo que hicieron las costuras en ese momento está ha perdido sus costuras en muchos lados, ¿no? Rusia de Putin es muy diferente a la Rusia de Yeltsin. Japón, después de la crisis que tuvo en los 90, también es muy diferente. Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden, ensaya cosas que son otra cosa, el ciclo progresista latinoamericano. Bueno, si vemos que en todos lados se empieza a ver algo un poco diferente, que no sabemos en qué dirección va, en Europa no. En Europa el neoliberalismo persiste, sobre todo por la restricción monetaria que impone el euro, las políticas de austeridad infinitas que impone la Unión Europea, pero existe bajo la forma de una crisis permanente. Y entonces, si le sumamos
en Europa es muy notable la crisis de la izquierda, ¿no? Pensemos, para mí el espejo que adelanta lamentablemente es Italia, ¿no? Italia era el país de la gran del cultura comunismo, comunista, claro. pensemos en la película Novecento, la Liberación, el partido comunista más grande de Occidente. Y hoy la izquierda, no es que se disminuyó, la izquierda no es un agente político reconocible en Italia, ¿no? Y cuando se rompe ese vínculo, es decir, se rompe la relación entre las clases populares y los instrumentos políticos que reconocen como propios, en este caso el Partido Comunista, pero en algunos casos la socialdemocracia, ahí aparecen los fenómenos de este tipo. Desde un populismo raro como 5 estrellas hasta Meloni, la Lega Nord, etc. Y los inmigrantes es el gran chivo expiatorio, ¿no? Pensemos que siempre la extrema derecha del fascismo en adelante, el papel de los judíos, utiliza un chivo expiatorio para dividir la clase trabajadora y encontrar, pues, se suele decir, es la ideología del penúltimo contra el último, ¿no? Yo estoy mal, ¿por qué? Porque el que viene atrás, el que está un poco peor, quiere robarme lo que yo tengo. Habermas, un filósofo alemán, habla de chauvinismo de bienestar. ¿Por qué? Porque después de muchos años de neoliberalismo, con un estado de bienestar muy deteriorado, lo que empieza a suceder es que la gente quiere que los restos, los vestigios del estado de bienestar, empleo, salud, educación, sea para los nativos. ¿Quiénes me los vienen a disputar? Los inmigrantes, que me achatan el salario y tal. Por eso la preferencia nacional, America First, ¿no? Primero los franceses, es la ideología predominante de la extrema derecha europea y global, con muy pocas excepciones. Así que sí, creo que la mezcla de crisis del neoliberalismo con un tema migratorio muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con flujo permanente. Y además una baja tasa de nacimiento, necesitan mano de obra. Bajísima, configuran un escenario político muy específico donde la extrema derecha tiene un caldo cultivo enorme. Lo vimos en las elecciones al Parlamento Europeo. La extrema derecha tuvo una elección terroríficamente exitosa, ¿no? Se dividió en 3 grupos parlamentarios, después podemos analizarlo, entre ellos porque la Alternativa por Alemania reivindicó a uno de sus dirigentes, a los nazis, entonces les pareció mucho a algunos, pero si estuvieran unificados estarían a un legislador de ser el primer grupo parlamentario por detrás de la derecha tradicional, y en realidad si sumaran algunos independientes ya serían el primer grupo. Entonces estamos hablando de una avalancha. ¿Y cuál es la diferencia entre derecha y extrema derecha? Mira, primero hay un debate respecto a la extrema derecha, en el sentido de si en el largo plazo va a ser algo muy diferente a la derecha tradicional, o si es una especie de versión ligeramente más dura, tal vez verbalmente en Argentina más vemos dura. a Macri y a Milei sin ningún problema, más allá de rencillas, claro, y demás, ¿no? En ese caso hay una radicalización a la derecha de Macri y no tanto una moderación de Milei. Pero hay todo un sector que dice, y es una hipótesis que hay que barajar para algunos casos, por ejemplo, para mí Meloni es un caso. Meloni es una persona que tiene origen fascista, ella abiertamente, pero empieza a ser una especie de derecha tradicional, tal vez con un discurso más inflamado contra los inmigrantes. Ahora, si tengo que decir ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la extrema derecha es portadora de un proyecto autoritario. Ese es el punto. Y yo quiero enfatizar lo siguiente. Hubo en los últimos años una cierta banalización de la extrema derecha, una especie de trivialización. Cuando gana Trump, el mundo entró en pavor. Y después vimos, bueno, no es para tanto, ¿no? No logró grandes cambios tan significativos. Gana Meloni en Italia y dice, bueno, es más o menos lo mismo que siempre. Antes estaba ahora está ella. Ganó Bolsonaro y volvió Lula. Volvió Lula. Bueno, yo creo eso que generó una idea de, bueno, no es para tanto, pero que empieza a desmentirse. Primero, siempre fue un poquito superficial esa idea si tenemos en cuenta que ya hay fenómenos de extrema derecha mucho más exitosos, ¿no? Filipinas, Duterte, Hungría, Orbán, el gobierno de Polonia, Bukele, ¿no? Entonces, hay gobiernos o países donde ya están gobernados por algo que en la literatura académica se está llamando regímenes híbridos o autoritarismo competitivos. ¿Qué significa? Que no es el viejo estado totalitario corporativo de los 30, ¿no? Donde esa magnitud de cambio del régimen político. Pero es la combinación de ciertos mecanismos muy represivos, y legalización de sindicatos, de los opositores. Bukele, en ese sentido, Bukele. Pero manteniendo la apariencia exterior y el mecanismo de la democracia electoral.
Entonces, autoritarismo con competencia electoral, que no necesariamente es pura falsedad, no necesariamente son fraudulentas esas elecciones, ¿no? Turquía y Erdogan, se disputa algo, o al menos en algunos casos. Pero eso yo diría, ese es el modelo al que aspiran las extremas derechas, ¿no? Bolsonaro no fue para tanto, porque hubo una batalla política en la cual Bolsonaro fue derrotado, ¿no? Si Bolsonaro revalidaba electoralmente, cuando tenía atrás una alianza enorme. Incluso intentó un golpe de Estado. Claro, bueno, por eso. Entonces, yo creo que hay que tomarse en serio la amenaza. Estamos en un proceso paulatino de crecimiento del autoritarismo en el mundo. Podríamos incorporar otros elementos, el yihadismo del mundo árabe, Rusia o China son regímenes autoritarios. Crece fenómenos autoritarios. Y, por ejemplo, yo creo que una segunda administración de Trump va a ser mucho peor que la primera, ¿no? Que tenemos en general como referencia el primer mandato y decimos, bueno, va a repetir, pero el contexto cambia muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la derecha y la extrema derecha? Primero diría, es difícil hacer segmentaciones muy rígidas, ¿no? Hay como un espectro donde los límites entre la derecha, la extrema derecha y ya digamos el neofascismo es móvil, ¿no? Puede ir en una dirección o en otra, en el sentido tanto de moderación de la extrema derecha, Meloni, o radicalización de partidos de derecha tradicionales, los republicanos, hoy cooptados completamente, de principio a fin, por Trump. Entonces, yo lo pensaría en ese sentido, es un proceso abierto, todavía no sabemos bien qué va a hacer la extrema derecha, no está del todo cristalizado, obviamente no tenemos el beneficio de la perspectiva histórica, está asistiendo ante nuestros ojos, está sucediendo ante nuestros ojos, pero no descartaría, de hecho más bien enfatizaría que hay un riesgo autoritario que está recorriendo el mundo, ¿no? Ahora, una pregunta muy, muy, muy compleja, y más en Argentina. Cuando uno habla de autoritarismo y de democracia, al cabo la democracia que nosotros conocemos es la democracia liberal y que siempre fue una suerte de medio hermana del capitalismo, ¿no? Del neoliberalismo. Vos, por ejemplo, mencionás el caso de China. Y tranquilamente mucha gente podría decir, es cierto, no tienen los mismos estándares de libertades, si lo querés llamar así, que nosotros, pero en los últimos 20 años sacaron a 800 millones de personas de la pobreza. No vale la pena sacrificar, entre comillas, Cuba mismo, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto el tema de democracia y autoritarismo, con todos sus grises, no debería también incorporarse en la ecuación? Bueno, es una pregunta compleja. Primero, China logró un gran desarrollo económico, logró pasar de la periferia al centro, cosa que contados países en la historia del capitalismo, sí, Corea del Sur, en un tiempo imposible. Imposible, por la combinación de dos factores. Tanto reformas económicas que liberalizaron a partir del 78 en adelante y mucho más a partir del 92 en adelante, pero también el control de los recursos estratégicos. Entonces hay una combinación de planificación de mercado, todavía sin meternos en el tema democrático, que ha sido muy productivo. Un Estado fortísimo. Claro, un Estado enorme que ha sido muy productivo. Ha generado, ha sacado lo que dijiste vos, sacado de la pobreza a millones de personas. Eso, insisto, sin meternos en el tema democrático, es para pensarlo, ¿no? Es cómo combinamos, es uno de los temas, vuelvo al tema del principio. Sí. Si pensamos en renovar el socialismo, una idea que hay que abandonar la idea de que el socialismo es la estatización generalizada de la sociedad, ¿no? En todo caso, es la socialización de los grandes medios de producción. Y después pueden convivir varias formas de propiedad. Ahora, vamos a Cuba. En Cuba las conquistas sociales son en virtud o a pesar del régimen de partido único. Bueno, ahí hay que pensar un poco más. En Rusia, en Rusia quiero decir, en la Unión Soviética, ¿a dónde llevó la evolución autoritaria del régimen político ruso? Llevó a la restauración capitalista, ¿no? Se fue generando una capa privilegiada que en el marco del régimen social ruso tenía privilegios pero limitados y que iba presionando por convertir esos privilegios en una nueva burguesía. Bueno, entonces, ¿queremos sacrificar la democracia o el sacrificio de la democracia conlleva, con todas las dificultades, porque ahora quiero mencionar una cosa más, conlleva poner en riesgo las conquistas sociales que estos procesos pueden tener? ¿Cuáles son las tensiones? Es que es muy difícil,
la izquierda socialista tiene un tema, bueno, nosotros nos reivindicamos el socialismo democrático, ¿no? Hay un tema pendiente con la cuestión de la democracia en la izquierda, ¿no? Que no hay que pensarlo como temas psicológicos o de coyunturas muy específicas. Es, por ejemplo, industrializar un país. Es un tema muy difícil, ¿no? Te lo digo de esta manera. Chávez, ¿qué hizo en los primeros años de gobierno? Fomentó el consumo, ¿no? Entonces todo el mundo le critica, bueno, debería haber diversificado la estructura productiva con la renta que venía del petróleo. Bueno, eso significa... Salir del petróleo, claro, digamos. eso significa sacar plata del consumo, ponerlo en la inversión, que va a tardar años y tenés que darle una remera y un pantalón a cada uno y que se vaya a trabajar a la fábrica. ¿Cómo haces eso con sentimiento democrático? Es decir, ganando elecciones. Es una tensión difícil. Entonces, ahí, y esas tensiones las puedes pensar en muchas escalas. ¿Y cómo ganas elecciones? En el corto plazo. Por eso, porque entonces ahí hay muchas dificultades. Ni hablar de, qué sé yo, en la Unión Soviética la guerra civil implicó militarizar la sociedad y esa militarización de la sociedad prácticamente se comió la revolución, ¿no? A partir de ahí empiezan fenómenos autoritarios. Entonces, yo creo que es un tema de los grandes temas, ¿no? Planificación y mercado sería uno, la cuestión democrática sería otro. El punto es ver cómo los hacemos convivir. Siendo que además, como vos dijiste, nuestras democracias están en muchos casos muy lejos. La de Estados Unidos, que es el ejemplo mundial de la democracia, y después uno ve cómo funciona por dentro. Che, pero esta democracia solamente llegan 2 candidatos que sí o sí tienen que ser millonarios. Ya en el último tiempo los empresarios se cansaron de decirle al presidente lo que tenía que hacer y ya directamente dijeron, bueno, vamos a nosotros ser presidentes. Galperín, por ejemplo, en el futuro con mucha opción política. Sí. Elon Musk, uno pensaría que en algún momento se va a lanzar, ¿no? Al menos hoy día es un militante de Trump de principio a fin. Sí, la democracia americana, que la gran democracia de Occidente, es uno de los sistemas políticos más antidemocráticos de Occidente, ¿no? Pensemos, varias cosas las mencionaste, es un bipartidismo casi perfecto, es imposible que una tercera fuerza se abra paso. Puede ser electo alguien que sacó menos votos de los que su contrincante, lo que pasó con el gobierno, la administración de Trump, la victoria de Trump en 2016, porque el colegio electoral, los estados y demás. Es un régimen muy antidemocrático y muy liberal también, en el sentido más antidemocrático del término. Es decir, existen los suficientes contrapesos para garantizar que no haya una aventura democrática que cambie la orientación general de los intereses del Estado norteamericano. Sí, como en un momento apareció Sanders y claro, parecía que algo nuevo y ahí... Pero vos fíjate, en el Partido Demócrata, ¿qué pasa si Sanders ganaba todas las elecciones? ¿Qué tiene el Partido Demócrata como reaseguro? Tiene unos superdelegados que no los vota nadie, que son los expresidentes y demás. Eso te garantiza, está hecho, está preparado para que no pase, para que un Sanders no pueda ser un Jeremy Corbyn. Es decir, que de golpe te ganen las elecciones. Estamos hablando de un régimen político muy antidemocrático, ¿no? Ni habla del papel del Poder Judicial, del sotogobierno, de los servicios de inteligencia, etc. No me acuerdo dónde veníamos, pero las credenciales democráticas de Estados Unidos son muy pobres. Una palabrita que vos mencionaste al pasar. Te la vuelvo a mencionar y me decís qué es para vos. Populismo. Bueno, populismo, entre otras cosas, es un término que ha sufrido una inflación enorme, ¿no? Hoy populismo es casi todo, ¿no? En los años 40 había una cierta homogeneidad, sobre todo para América Latina, ¿no? Populismo era el peronismo, el varguismo, el cardenismo de los 30 en México, eso tenía una unidad, ¿no? Si bien su origen es anterior, los populistas rusos, los populistas norteamericanos, pero ahora el populismo parecía ser cualquier fenómeno político que dice representar al pueblo contra las élites, ¿no? Ahí hay una pérdida específica. ¿Milei o Maduro? Claro, puede entrar cualquiera, puede entrar Fidel Castro y Trump. Entonces, cuando un término es tan elástico, pierde especificidad. Ahora, dicho esto, es decir, un principio de delimitación con ese término, es cierto que, por ejemplo, la extrema derecha adquiere algunos rasgos que en el lenguaje convencional los asociamos al populismo. Es exterior al sistema político, mejor dicho, se presenta como tal y a veces lo es, ¿no? Milei es un caso extremo, porque Trump tenía al menos, había ganado el Partido Republicano, Bolsonaro tenía las Fuerzas Armadas. Fue diputado un montón de tiempo. Milei no tenía nada, era una cosa realmente impresionante. Representan un pueblo, o sea, construyen simbólicamente un pueblo contra unas ciertas élites. Lo que pasa es quiénes son las élites, ¿no? En el mundo, en el primer mundo, en Europa, en general son las élites globalizantes. O mejor dicho, ¿es la preferencia nacional contra quién?
¿Contra los globalizadores neoliberales o contra los inmigrantes? ¿No? Entonces, acá el concepto, por ejemplo, de casta tiene una polisemia donde uno puede poner los políticos, pero también puede poner los piqueteros, ¿no? Los sindicalistas, sí, claro. es decir, todos aquellos que tienen, entre comillas, algún privilegio en el sentido de que reciben una prestación social, tienen derechos laborales, son castas. O sea, puede ser un juez y un piquetero, como vos decís. Pero tiene una polisemia esa élite contra la que se revela esa revuelta reaccionaria, que es muy funcional y que siempre el fascismo histórico también lo trabajó así, ¿no? La idea de, bueno, las finanzas y los judíos, ¿no? O las finanzas o el bolchevismo, digamos, que era el enemigo principal de los nazis, del fascismo y demás. Te cuento una anécdota, no una anécdota, una información. Hay un trabajo muy bueno que te recomiendo de Javier Balsa, escribió un libro de ¿Por qué ganó Milei?, donde expone trabajos empíricos sobre la cuestión, es decir, encuestas muy bien hechas, ellos acertaron todas las 3 elecciones, acertaron, fue una cosa bastante impresionante el trabajo que hacen. Y una cosa que detectan es que la mayoría de la sociedad, esto lo hacen con encuestas, se imagina que la sociedad es una minoría oprimiendo una mayoría. No se imagina la típica imagen liberal de pequeños, digamos, porque lo representan con dibujos, pequeños círculos más o menos equivalentes. No, hay una minoría oprimiendo una mayoría. Uno dice, bueno, ahí la izquierda, nosotros... ¡Qué bien! Ahora, después venía el problema de quién es esa minoría. Los que decían el empresariado, la burguesía, las clases dominantes, eran el 10%. Ahora, ¿quiénes eran esa minoría para un montón de gente? Las feministas, los piqueteros. Hay alguien más frágil que, claro, los inmigrantes, ¿no? Entonces, es una retraducción reaccionaria de la idea de que hay una élite oprimiéndote. Por eso, y acá sí hay una... Pero la idea, sin embargo, de una élite oprimiendo continúa fuerte. Continúa. Y eso para mí es una de las principales simetrías entre la extrema derecha actual y el fascismo histórico. ¿Por qué? Porque el fascismo tiene una diferencia con otros movimientos reaccionarios, que es que se inviste el ropaje de la rebelión, ¿no? Es una rebelión plebeya contra una élite, los políticos, las finanzas o los judíos y las feministas. Eso le permite capitalizar frustraciones sociales de distinto tipo, contra la economía, contra normas culturales opresivas, ¿no? Eso pasó en los 30 y eso está pasando ahora, creo yo. Y por eso hay una peculiaridad muy destacada del fascismo, digamos, en el sentido clásico, hay que ver cuánto, que es que reúne una política reaccionaria y un movimiento de masas, ¿no? Eso sucedió en los años 30, era eso, eran gente, militantes, desde bandas paramilitares a militantes y movilizaciones enormes. Vimos hace unos días las movilizaciones de Bolsonaro, masivas. Bolsonaro moviliza mucho más que Lula en Brasil. Entonces, ahí hay un signo muy inquietante, una simetría bastante directa con el fascismo clásico. Tengo muchas cosas como para preguntar y mientras las voy pensando, porque yo obviamente también tengo que elaborar las preguntas, me es difícil pensar la próxima pregunta mientras te escucho, te voy a ir tirando tal vez algunos nombres y después volvemos un poco a las preguntas más de proceso. El primer nombre es Donald Trump. ¿Quién es? ¿Qué representa? Bueno, en términos personales es un aventurero, extravagante, no creo que tenga una ideología muy... De hecho, fue demócrata mucho tiempo. Ahora, en términos políticos e históricos es una persona clave, ¿no? Primero porque fue quien representa el acceso a la extrema derecha en la principal potencia económica del mundo y vimos el efecto en cadena que eso generó, ¿no? Lo que en 2016, la extrema derecha era un fenómeno marginal hasta que llegó Trump y después fue una avalancha. Vino 2018 con Bolsonaro y luego Europa, Argentina, etc. Donald Trump hoy es un peligro enorme, ¿no? Yo creo que te lo adelantaba. Un segundo mandato de Trump va a ser mucho más peligroso que el primero. Te voy a mencionar algunas cosas que cambiaron para peor del primer mandato al segundo. Donald Trump tiene un proyecto que se llama Proyecto 2025, que es de una fundación conservadora, él se distanció ahora, pero que es un programa para hacer tierra arrasada en 180 días. Son 900 páginas donde dice desde cómo va a haber una remodelación del gobierno federal para concentrar el poder en la figura de Trump, además con cierto mesianismo cristiano blanco, pero donde dice, por ejemplo, a quién hay que echar, a qué funcionarios, a quién hay que poner, una cosa muy, muy, muy sofisticada. Y da miedo, ¿no? Ilegalización de sindicatos, fusión del Estado y la Iglesia, unificación, un ejercicio muy personal y autocrático del poder, etc. Entonces tiene un programa mucho más
ambicioso. Después, tiene mucho más apoyo de la clase dominante. En 2016, el empresariado, se veía a simple vista, estaba todo con Hillary Clinton. Este era como una especie de aventurero, nadie le creía mucho. Hoy hubo un giro que tiene que ver con una ruptura que hay global en Estados Unidos, pero también global en las clases dominantes respecto a cuál es la salida a esto, ¿no? Hay sectores que apuestan al neoliberalismo clásico, al globalismo, y hay otros que apuestan a un cierto proteccionismo económico, que no hay que pensarlo como si fuera algo progresivo, es un nacional imperialismo, es Estados Unidos tratando de ser grande de vuelta a costa de los demás. Entonces, mayor apoyo a la clase dominante. Tercer factor muy importante, mucho apoyo judicial de Trump. O sea, el Tribunal Superior de Justicia, o sea, la Corte Suprema, a diferencia de lo que pasó con Bolsonaro, que fue inhabilitado por los ataques a Brasilia, en Estados Unidos salió indemne completamente, con lo cual eso es una carta blanca para que haga lo que quiera, ¿no? O para que haga muchas cosas. Y a eso hay que sumarle que la extrema derecha en el mundo ya está mucho más fuerte, más segura de sí misma, más determinada. Con lo cual Trump hoy es un gran peligro. Entonces, en términos personales es un personaje un poco extravagante, lo mismo podríamos decir de Milei, que conecta con la población en virtud de esos rasgos, y no a pesar de esos rasgos, ¿no? Se lo ve como un hombre normal, ¿no? Para un sector de la población norteamericana lo ven como alguien que sale la corrección política y dice lo que en realidad todos pensamos, ¿no? Y un poco Milei pasa algo parecido. La gente ve cercanía en esa bestialidad. Pero en términos políticos hoy representa para el mundo, ¿no? Es la elección donde deberíamos votar todos, ¿no? La de Estados Unidos, un gran peligro. ¿Por qué no hay grandes empresarios de izquierda? Musk, Galperín en nuestro terruño. Y uno dice, che, pero nosotros no tenemos esto. Siempre al final termina siendo el rebelde que lucha contra, mal vestido, ¿no? Sí. Esta cosa. Ha habido, a ver, en términos individuales ha habido algunos, y de hecho hay algunos. Gente que, bueno, Engels, para dar ejemplo clásico, Marx y Engels era un industrial que le financió la vida a su amigo, que no trabajaba, que escribía, pero era un desastre en su vida personal. El argentino que financió la escuela de Frankfurt, ¿no? Es de la oligarquía ganadera, un tipo, no me acuerdo, se me fue el nombre ahora, un argentino de familia judía que financió la escuela de Frankfurt. Hay algunos. Ahora los contemporáneos no quiero mencionar, pero en Europa hay algunos, en España, por ejemplo. Ahora, más allá de la ideología personal, lo que obviamente sucede es el interés objetivo, ¿no? El empresario, sacando estas excepciones extremas, Engels y otros, su interés objetivo lo lleva a ser alguien que defiende el régimen social, y a veces lo defiende apoyando salidas brutales, ¿no? Entonces, por eso hay esta afinidad electiva entre ser propietario de los medios de producción y defender el régimen social que defiende la propiedad privada de los medios de producción. Esa me parece que es la respuesta fundamental. Es bastante evidente, pero me parece que es algo a pensar también. Bueno, así como te dije Trump, te digo otro personaje, que es Bukele. Algo medio inclasificable, gobierna por Twitter, un autoritarismo democrático, un tipo que, mal que pese, puso a El Salvador, que es un país en términos económicos reales inexistente en el planeta, y lo puso como ejemplo al punto de que en Argentina mucha gente dice, quiero ser el Bukele argentino, cuando El Salvador es un país mucho más pequeño, menos importante. Digo, eso, ¿quién es? Mira, sirve mucho el ejemplo de Bukele para mostrar una cosa, que es que el autoritarismo que está creciendo excede a la extrema derecha. Es decir, hay otras familias políticas que están evolucionando en sentido autoritario, ¿no? Un caso muy típico es Bukele, que uno puede decir, bueno, hoy es de extrema derecha, pero también viene del frente de Farabundo Martí. Pero uno puede ver otros casos. Macron en Venezuela, es decir, Macron en Francia. El nivel de autoritarismo del Estado francés es brutal. Sería propio de un gobierno de extrema derecha. Por eso todos ven que eso en manos de Marine Le Pen se va a ir al carajo. Uno podría poner casos que nos lastiman más. El caso de Nicaragua. El autoritarismo en Nicaragua es muy fuerte. Bueno, volviendo a Bukele, efectivamente pasa lo que vos decís, que un país
digamos que es un país relativamente menor para la esfera internacional, se convirtió en referencia, sobre todo en Centroamérica, pero está en referencia que hay algunos que dicen, más lejos, que dicen queremos ser eso. Y yo creo que expresa esta repolitización autoritaria del capitalismo. Volvamos a algo anterior. Si el neoliberalismo entró en crisis, ¿qué fue el neoliberalismo? En esto sigo a un amigo sociólogo muy brillante que es Adrián Piva. Él dice, el neoliberalismo es como populismo también. Todo entra en neoliberalismo. Vamos a una definición más restrictiva. Neoliberalismo fue disciplina de mercado. Es decir, que lo que disciplinó los comportamientos de la sociedad y la clase trabajadora fue la extensión masiva del mecanismo de competencia, ¿no? Entonces las desregulaciones, privatizaciones, la restricción monetaria, la restricción fiscal. Eso fue en los 80, los 90. Hacer caer con todo el peso a la clase trabajadora y a las empresas de la competencia. Entonces liquidas empresas ineficientes y bajas salarios o disciplinas. Ahora, lo que vemos del 2008 en adelante, y tal vez un poquito antes en otros países, es que el neoliberalismo empezó a entrar en crisis. ¿Eso qué significa? Que el mercado ya no es lo suficientemente fuerte como para garantizar la disciplina social. Entonces, ¿qué vuelve? Vuelve el Estado. Y vuelve el Estado en un sentido autoritario, es decir, donde están estas fallas de mercado, ahora en un sentido más no en el sentido económico convencional, sino de su capacidad política de disciplinamiento, aparece el Estado a tallar. Y yo creo que Bukele es eso, y veamos que en muchos de estos casos, muchos de estos autoritarismos, vienen acompañados por ciertas políticas de redistribución social, no es neoliberalismo puro. Por eso el término neoliberalismo autoritario es un término que yo no utilizo mucho, o en todo caso hay algunos proyectos de neoliberalismo autoritario. Tal vez Milei es el ejemplo. El inicio de Bolsonaro era el ejemplo de eso, cuando era Bolsonaro-Guedes, ¿no? Pero después Bolsonaro fue mucho más pragmático en su política económica. Pero en general el retorno del Estado va acompañado por, digámoslo así, la incorporación parcial de un sector de la clase trabajadora en términos económicos, es decir, alguna retribución social y la segregación política de otro. Yo creo que tal vez eso es lo que está configurando la extrema derecha en el mundo como opción. ¿Y cuál es un antecedente posible de esto? Antiquísimo, Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde la participación electoral fue muy baja, donde hasta hace muy poco los negros no votaban, donde tenés mecanismos de distorsión de la voluntad democrática enormes. Entonces podrías tener la incorporación de un sector, el cinturón del óxido, es decir, esa zona desindustrializada o todavía con industrialización parcial, donde tenés a la clase obrera blanca, a la cual Trump le da algo, y luego persecución política a la oposición, a los sindicatos, a los inmigrantes, etc. Bueno, Bukele yo lo incorporaría en esa tendencia más global, que yo creo es una tendencia, perdón la redundancia, mucho más global que la extrema derecha. La extrema derecha tal vez es la forma más nítida que adquiere esta tendencia hacia el autoritarismo. Pero Bukele también se inserta ahí. Es decir, que en algún punto vos crees que la democracia está en riesgo en este... Que hay un debilitamiento, sí, hay una crisis de la democracia liberal. No en el sentido de que vayamos a tener dictaduras militares o regímenes totalitarios. O sea, ni los 30 ni los 70 en América Latina, ¿no? Ni los 30 en Europa. Pero sí que hay una tendencia a vaciamiento de la sustancia democrática de la democracia liberal. Pulanzas hablaba de estatismo autoritario en el sentido de no un régimen excepcional como son el fascismo, como la dictadura, que bueno, dura un tiempo. Llega alguien a restaurar algo. Pero después tiene, bueno, no, como régimen normal, un régimen más donde la apariencia exterior de la democracia se mantiene, y esto no es una mera formalidad, hay elecciones, eso cumple un papel, pero dentro se van, por ejemplo, el poder ejecutivo gana mucho peso a expensas del poder parlamentario o de controles de poderes, que es lo que se propone Trump ahora con lo que te comentaba del proyecto 2025. Entonces, yo creo que hay una tendencia muy contradictoria. Por un lado, la democracia, el sistema democrático en Occidente es algo que echó raíces muy fuertes, ¿no? Hoy no, es muy difícil pensar una dictadura militar, sí, ¿no? Un golpe de Estado clásico, ¿no? Por eso lo que vemos son golpes de Estado raros, ¿no? Impeachment parlamentario, o en Bolivia un golpe de Estado, pero después un régimen electoral, un régimen político que tiene que llamar elecciones. Por otro lado crece el autoritarismo. Yo creo que el punto de encuentro máximo de esto es lo que te mencionaba antes como regímenes híbridos, ¿no? Autoritarismo que compiten electoralmente. Yo creo que ¿qué tiene Milei en la cabeza? ¿Qué tenía Bolsonaro en la cabeza? No era ni la dictadura militar ni un Estado corporativo totalitario tipo Mussolini. Era algo así, más parecido a esto. Volviendo a tu pregunta, la democracia está en riesgo en este sentido, ¿no? Sí. No es que no va a haber más votaciones. En principio no creo que de corto plazo, miremos esto muy de cerca, con mucho empirismo, avanzando,
porque hasta hace poco, ¿quién hubiese pensado que Trump podía ser presidente de Estados Unidos? Pero en principio no veo eso como tendencia a corto plazo, lo cual no es contradictorio con el avance del autoritarismo al interior de la democracia liberal. Ahora, esto que vos decís del debilitamiento democrático, lo digo así, particularmente de la democracia occidental, ¿no tiene tal vez que ver con otro fenómeno que mucha gente habla y que no sé hasta qué punto es real y no, que es la decadencia de Occidente en general? Digo, de repente aparece China como un horizonte posible, se empieza a mirar mucho más hacia ese lado porque irrumpe económicamente Asia sin lugar a duda. No hay ningún problema, por ejemplo, no sé, con que el Mundial se juegue en Qatar, algo completamente imposible hace un tiempo. No tiene que ver más con un proceso occidental en general, sabiendo que son conceptos, incluso el concepto de Occidente es algo muy complejo, ¿no? Sí, te diría que sí, en varios sentidos. Uno es la crisis de Occidente es cierta conciencia de su decadencia, ¿no? O sea, la crisis de Estados Unidos está en un declive, no sabemos si es irreversible, ¿no? Ojo que la literatura, a veces hay un cierto apresuramiento a ver un siglo chino, puede ser, pero la literatura especializada está dividida y la mayoría de los autores dicen, veamos cómo sigue esto. Pero efectivamente hay un declive norteamericano, en términos económicos vemos que solo pierde, le queda como su fortaleza militar y diplomática, y un ascenso chino, sobre todo basado al revés, no tanto el aspecto militar, sino comercial, económico, ni en la lo expansión. Cultural, porque todavía no es que estamos todos estudiando China. Claro, el American Way of Life no hay un equivalente de China, ¿no? Todos queremos ser como China, no. Todavía la influencia cultural norteamericana sigue siendo prevaleciente. Ahora, ¿en qué sentido veo? A ver, voy a tomar tu pregunta para ir en el siguiente sentido. Yo creo que buena parte del recrudecimiento autoritario son las presiones competitivas chinas. Es decir, es la respuesta de Occidente a el desafío de China, ¿no? En los 30, perdón que sí, vuelvo al paralelo, ¿no? Pero es el precedente que tenemos, se hizo muy habitual adjudicar la emergencia de la extrema derecha a una reacción a la revolución, el bolchevismo, la izquierda. Y efectivamente, bueno, hubo una revolución en Rusia en el 17, fenómenos revolucionarios en Europa, fracasados la mayoría, pero hoy no existe. Hoy surge la extrema derecha con la clase trabajadora, la defensiva. Que digan, vencemos al comunismo, claro, no existe. Claro, como decía una frase en la campaña de Bolsonaro, van a votar a un fascista de verdad para combatir a un comunista de mentira, ¿no? Bueno, más o menos. Ahora, puede ser que hoy no sea tanto la revolución, sino que sea China, ¿no? El temor que impulsa a Occidente en el medio de su declive a reforzar los aspectos coercitivos para tratar de ganar competitividad en una disputa geopolítica que donde parece tener que perder. Y te incorporo esto, que está muy bien que lo traigas, porque es parte de la situación de crisis que tenemos global, que es que cuando el mundo está normal, digamos, lo que hay es una tendencia a la coordinación de los estados y una jerarquía imperialista o geopolítica estable, ¿no? Bretton Woods, a la salida de la Segunda Guerra, el consenso de Washington a partir de los 90. Eso se pulverizó hoy. Entonces vemos tendencias a la descoordinación de los estados, desde la pandemia a la crisis del 2008, a competencias geopolíticas y guerras. No, y vemos a China, por ejemplo, convocando a una reunión entre diferentes facciones palestinas, por ejemplo, China en Medio Oriente, cosas así que uno... Y vale la pena, yo acá no tengo competencia y creo que hay mucho desconocimiento, vale la pena estudiar más a China, ¿no? Porque hay que evitar ciertas rutinas, ¿no? Por ejemplo, yo no coincido en las conclusiones, pero me interesa. Giovanni Arrighi, que es un intelectual muy importante, dice, bueno, ojo que en China no hay capitalismo, al menos en un sentido convencional. Hay una cosa mixta. Por el capitalismo poder fugar capitales, poder hacer huelga de inversiones, hay otra cosa, ¿no? Michael Roberts, un economista importante, acá, por ejemplo, en nuestro medio, Claudio Katz, tiene la misma posición. Yo no coincido tanto en eso, veo más una forma de capitalismo de Estado, pero mi punto es otro, ojo que es algo nuevo lo que está pasando. También a nivel geopolítico, porque si vamos a un diseño geopolítico nuevo, donde China esté a la cabeza, hay que evitar la rutina de pensar que
el diseño internacional es siempre el mismo y va cambiando uno, va viviendo ciclos hegemónicos, y acá critico a Righi, que es el que la idea de una cierta rutina en los ciclos hegemónicos, con alguien en el centro. Porque los diseños geopolíticos son construcciones. Bretton Woods fue una construcción. El Consenso de Washington fue una construcción. Sí, incluso que existan estados-nación, claro, y no imperios. Y todo eso tiene un factor contingente muy grande. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el siglo chino si efectivamente se conforma? No lo sabemos, ¿no? Hay un artículo reciente de Adam Tooze, que es un economista británico, si no me equivoco, muy interesante, enfatizando eso. Ojo que no pensemos rutinariamente cómo cambia el mundo a nivel geopolítico. Muchas veces uno toma posición, la gente que la toma, sabiendo que el mundo es muy complejo y no hay nada ni que sea 0 ni nada que sea 100, básicamente por preferencia respecto a otro o por rivalidad geopolítica. Un ejemplo, hinchar por Rusia o por China para que sean contrapeso de Estados Unidos, ¿no? ¿Te parece que son posturas aceptables o mejor, sí, bueno, no, estos son mis principios y no voy a bancar a nadie que se salga de acá? ¿Cómo hay que actuar ahí? Me parece, es una pregunta importante, porque está muy presente ahora, con razón, en el debate público político. A ver, el ascenso de China y de su bloque, ¿no? Uno puede decir China, Rusia, los BRICS, rompe la unipolaridad, ¿no? Genera un contrapeso global que un proyecto emancipatorio debería utilizar ese espacio como una ventaja, una ventana de oportunidad, ¿no? La idea de algo que te da un respiro respecto a la asfixiante hegemonía norteamericana. Esto lo digo contra posiciones que dicen, bueno, China es un imperialismo en formación, lo cual es cierto, entonces no importa, multipolaridad, unipolaridad, es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, ojo con pensar, ahora en el otro sentido, con idealizar demasiado, romantizar la multipolaridad que viene. Porque esto está escrito, hay autores que lo defienden, la idea de que lo que viene con China en el centro de la escena no es un nuevo liderazgo imperial, sino es un mundo multipolar sin centro, ¿no? Y eso, al menos hasta ahora, el capitalismo no ha dado nunca eso. Cuando hay esas situaciones de multipolaridad son transitorias, son lo que duran la estabilización de una nueva hegemonía, una nueva estabilidad, ¿no? ¿Cuándo hubo multipolaridad? Antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914 estaba Inglaterra, estaba Alemania, estaba Estados Unidos, ¿no? El Imperio Austrohúngaro. Claro, y todos los componentes tal vez de segundo orden, bueno, Rusia incluso. Entonces, yo me cuidaría entonces me ubico en el medio en ese debate. Lo cual es interesante, porque es difícil, claro, en el mundo en que vivimos hoy decir, no sé exactamente. No, realmente. Pero yo te diría, sé en el siguiente sentido, exploremos. A ver, si hubiera un proyecto emancipatorio en Argentina, tiene que explorar la situación abierta y China sería una retaguardia comercial y geopolítica, ¿no? Ahora, ¿eso significa que China es un modelo a imitar? No, yo creo que no. ¿Eso significa que con China podríamos desarrollar una relación sur-sur? Es decir, como una especie de movimientos de países del tercer mundo. No, porque China no es más un país de la periferia. Es la segunda potencia económica, es el país con la segunda burguesía más importante del mundo, con una cantidad de millonarios impresionante. Entonces, ya el vínculo también empieza a ser de dependencia, ¿no? De hecho, hoy China ya genera tensiones a la reprimarización, porque la complementariedad con China es que nosotros generemos soja, aceite de soja en la mejor de las hipótesis, y se lo vendamos para los chanchos chinos. Entonces, sin idealizar lo que está emergiendo, explorar las potencialidades que abre un mundo donde la hegemonía norteamericana entra en crisis. Te voy a hacer otra pregunta difícil para terminar. Me parece que esta charla tocamos como 50 temas diferentes y después, bueno, son todos polémicos, la verdad, todos dan para charlas gigantescas, ¿no? Otro tema polémico que se me ocurre, cuestión medioambiental. Por un lado, esta cosa de proteger el planeta, sin lugar a duda. Por otro lado, que esa protección muchas veces es tomada como propaganda de quienes ya lo dañaron y ya aprovecharon toda la industrialización y la contaminación del planeta para que otros no puedan desarrollarse, ¿no? Esta
tensión que se dio mucho en los gobiernos progresistas, incluso de América Latina, entre, sí, quiero proteger la selva, como Correa en Ecuador, quiero proteger Yasuní, pero también necesito el petróleo para que la gente tenga algo de comer, ¿no? Y queda ahí, siempre todos quedamos en un punto medio, en un debate que es difícil también. Efectivamente es difícil, y los dos aspectos que vos mencionás son en algún punto correctos. Hay que ver qué respuesta se le da a esa tensión. Por un lado, el contexto es contexto del cual no tomamos del todo conciencia, y incluso lo que sabemos lo que está pasando, que es de una catástrofe ambiental en ciernes, en desarrollo, porque ya hay problemas de sequía, de oleada, de calor extremo, no hay ninguna duda. Algo hay que hacer, y todos tenemos que intentar hacer algo, porque si no, nos lleva puesto los desastres ambientales en 10, 20 años, o 30, no sé. Ahora, por otra parte, es cierto lo que vos decís, tanto los países que generaron la gran huella de carbono, que son los que ya se desarrollaron a costa de los combustibles fósiles y demás, dicen a los otros, bueno, ahora vos no uses tus reservas naturales. Pero incluso más, buena parte, hay un informe que nosotros hicimos por pedido del grupo de la izquierda del Parlamento Europeo. La transición verde en Europa se basa en buena medida en el fortalecimiento del extractivismo en América Latina, ¿no? Por el litio claro. y demás. Entonces hay muchas contradicciones en ese sentido. Por otra parte, un país que tiene la mitad de su población en día de la pobreza tiene que de alguna manera hacer valer, por ejemplo, en Argentina, su renta agraria, pero también hasta cierto punto su renta minera, de una manera que no implique quedarse con el pasivo ambiental y que haya un saqueo que beneficie a otros, sino que cuide el medio ambiente y retenga esa renta. Porque la peor hipótesis es donde hacemos mierda todo y el RIGI, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo de Correa que vos mencionaste fue interesante porque fue un intento de respuesta a este dilema. Porque Correa que dijo, bueno, yo dejo el petróleo abajo, pero yo quiero que los países que se han industrializado sobre la base de extraer petróleo me financien lo que yo estoy perdiendo, ¿no? Es una propuesta que mantuvo en un momento. Y no se pudo hacer. Nadie financió nada. No hay que ser ingenuos. Pero cosas de ese estilo se pueden pensar. Lo que no puede pasar, no puede pasar dos cosas en extremo. Ni que ignoremos la cuestión ambiental, porque somos países subdesarrollados, no podemos hacerlo. Ni tampoco vamos a un país petrolero a poder cerrar la canilla de petróleo y decir, bueno, no exporto más petróleo y hundo mi sociedad en la pobreza, porque eso no va a ser sostenible, porque va a venir alguien que dice, abro la canilla de petróleo y empiezo a... Bueno, los problemas son complejos, como vos dijiste, ¿no? Sí. Estamos abordando temas difíciles. Una palabra que vos mencionaste en repetidas ocasiones en la charla y que a mí me suena un poco también a veces a significante vacío, en el sentido de populismo, neoliberalismo, es fascismo. Y hoy también a veces parece que todo es fascista. Por ejemplo, podríamos tener una discusión, ¿Milei es fascista? ¿No es fascista? ¿Cómo lo caracterizás vos particularmente esa palabra tan compleja? Tenés razón que hay un uso indiscriminado del término que no tiene sentido, ¿no? Si todo es fascista, nada es fascista, además es peligroso, ¿no? Porque cuando tengamos que dar la señal de alarma del fascismo de verdad... Sí, como Pedro y el Lobo. Claro, si vos me dijiste fascismo... La fábula del Juan y el Lobo, no sé. Del pastorcito, gracias. Efectivamente, ese es el primer punto. Después, hay dos posiciones que son contrapuestas, pero tienen un elemento común para mí equivocado, que es un sector... Saquemos aquello para el cual fascismo todo. Bueno, eso no sirve. Listo. Después, hay un sector para el cual dice, lo que estamos viviendo es una repetición de los años 30. Había un trotskista británico que decía, palestino británico, que decía, los años 30 en cámara lenta, ¿no? Que para mí, si tenemos cuidado, algún sentido tiene, porque hay algún parecido con los años 30, en el sentido que un mundo un equilibrio político, económico empieza a morir, pero hay un interregno en el cual todavía no sabemos qué se va a desarrollar y aparece la extrema derecha. Pero si somos estrictos si somos muy restrictivos con la definición de fascismo, fascismo es algo que sucedió en la entreguerras y no va a volver a suceder, ¿no? Porque tiene que ver con condiciones, una configuración política e internacional muy específica. La Primera Guerra, la depresión del 29, la Segunda Guerra. Ahora, me parece que tampoco sirve dejar de hablar de fascismo porque no se va a repetir de esa manera. Entonces, tanto lo que dicen, lo que está sucediendo ahora es la repetición, como lo que dicen, como no es una repetición, no hablemos de fascismo, ojo
que una definición tal vez menos restrictiva nos ofrece todavía elementos comparativos que sirven para pensar lo que está pasando. Yo qué pienso que es lo distintivo del fascismo. Hace un rato te enfatizaba la capacidad de reunir un movimiento de masas con autoritarismo, ¿no? Una política muy reaccionaria con una movilización por abajo. Yo creo que eso que es muy peculiar, porque en realidad los movimientos conservadores son movimientos por arriba, de élites, claro, ¿no? Una dictadura militar, bueno, la jefatura de... es algo que aparece en la actualidad, ¿no? Te mencionaba las movilizaciones en Brasil, la base de masa que tiene un autoritarismo de masas. Claro, así muy... un autoritarismo de masas. En ese sentido me parece que pensar que no somos inmunes al fascismo, que no estamos en una época que es completamente inmune al fascismo, a menos que tengamos una definición demasiado restrictiva, entonces, bueno, no te sirve de nada. Obvio. Me parece que es importante. Esto lo dice un autor francés que yo sigo, se llama Hugo Paleta, y dice, ojo que no somos inmunes, que si la crisis fuera más lejos, por ejemplo en Europa, si se rompiera la Unión Europea, o si hubiera una guerra en Europa, no digo una guerra en el borde de Europa, de Ucrania, sino una guerra más... bueno, ahí lo que se fue incubando lentamente como un autoritarismo... Que hoy parece más cerca que hace 20 años. Obvio, ¿no? Que hace 3 años, ¿no? Sí. Hoy una guerra mundial no es una hipótesis que se pueda descartar, ¿no? Y si vemos cómo se están rearmando los países en Europa, Alemania, por ejemplo, el rearme alemán, el rearme japonés, además, algo están pensando, una hipótesis, bueno. Pero pienso que si hubiera una crisis mayor, el fascismo podría reaparecer, ¿no? Hoy todavía lo que vemos es un autoritarismo un poco más moderado, pero donde dentro de esa extrema derecha, que es un espectro, ¿no? Que donde hay muchas cosas, el neofascismo, es decir, una especie de fascismo contemporáneo, es un componente que puede aparecer, puede desarrollarse o no según las condiciones políticas y sociales lo permitan. Bien, Martín, bueno, por mí creo que te sacamos todo el jugo posible. A mí se me ocurren más preguntas, personajes que no te pregunté, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos temas además muy polémicos, que solamente mencionas una palabra y ya, bueno, se abren un montón de horizontes. No sé si querés decir algo más, si te quedó algo en el tintero. No, fue muy agradable la conversación. Bueno, en ese caso, de nuevo, Martín es el editor principal de Jacobin, una de estas revistas ya de culto, diríamos, ¿no? Medio revista libro, con gente interesantísima que opina, bueno, con página de internet también, redes sociales, hoy en día hay que tener, yo vivo de eso. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, nos dejás pensando a todos, a cada uno creo que le quedan diferentes cositas. Es un orgullo para mí, un honor poder hacer entrevistas de esta profundidad, de este calibre, tocando temas serios, importantes, que en época en la cual parece que todo nos lleva a no pensar, bueno, poder poner pausa y pensar un ratito. Así que bueno, si les gusta este canal, suscríbanse, den like, compartan, cuéntenle a amigos y amigas. Está hecho todo muy a pulmón. Lo filmamos en los estudios de Muñeco TV. No tenemos empresas gigantes atrás, ni grandes sponsors, así que bueno, es un esfuerzo que hacemos por mejorar un poquito el debate. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo.